Continuamos esta noche de miércoles con todos ustedes. Abrimos espacio, abrimos debate, abrimos tiempo para la conversación y para analizar esas cuestiones importantes que ustedes afrontan en el día a día y que ustedes también quieren conocer, que suceden en su calle, en el barrio o en la localidad. Esto es El Vértice, una noche más, como cada miércoles. Les acompañaremos durante los próximos minutos para analizar temas importantes que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín. Mucho tema político vamos a tener esta noche, porque la concejala del Partido Socialista, Isabel Casal-Duero, ha sido la que ha presentado ya su candidatura a ser secretaria general de la formación socialista en Lorca. Conoceremos si hay algún candidato más o conoceremos cómo está la situación en esta formación de cara a esas primarias que se van a realizar y se van a desarrollar próximamente. Hablaremos de temas relacionados con agua, hablaremos también de temas relacionados con la actualidad que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y muchos temas que vamos a debatir y que vamos a intentar poner luz, vamos a intentar darles algunos detalles, sobre todo para que ustedes tengan más claro por dónde está la actualidad en el día a día. Vamos a conocer a los contertulios, a los compañeros que ya están aquí en el plató de Comarcal Televisión, que nos acompañan esta noche. Luis Martínez Erreche, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que esté con nosotros, Bien, una noche más. Gracias, igualmente. Manuel Soler, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo me encuentro bien y muy contento con estar una vez más en El Vértice. El placer es nuestro. Hablaremos de esa formación del Partido Socialista y conoceremos algunos detalles más de cómo se afrontan esas primarias. Luis Antonio Torres del Alcázar. No sé por qué hoy vas a tener mucho trabajo aquí en El Vértice. Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos ya de tarde noche, ¿eh? Yo creo que lo que necesito es trabajar lo justo, bueno. Lo justito. Que luego viene el tema de las ansiedades y los ataques. O sea que hay que tomarse la vida con más relax. Le dijo a saltar el cazo, madre mía, pero bueno, la historia. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones que hemos comentado, pero antes nos van a permitir 2 minutitos o 3 minutitos, porque aquí el amigo Luis Martínez Erreche nos ha traído, pues bueno, en lo que ha estado trabajando durante los últimos meses, años, queremos enseñárselo, son estos 2 ejemplares, uno de ellos se llama Horda, episodios de la guerra civil en Chiribel y Almería, y el otro, pues yo creo que bueno, seguro que muchos de ustedes, si lo adquieren, si lo compran, pues van a estar informados de todo aquello que nos sucedió, de todo aquello que pasó con la COVID-19. Luis Martínez Erreche, 2 meses que pararon el mundo. Son 2 ejemplares que lo ha querido traer hoy aquí el amigo Luis Martínez Erreche. Cuéntanos un poquito detalles de los 2 libros y creo que, bueno, uno de ellos lo presentan mañana, ¿no? Sí, vamos a ver, Horda está presentado ya en Chiribel, en la Feria de Terracultura. ¿Sí? Se presentó, ese es un libro que yo tenía la intención de afrontar algún día, pero que no veía el momento. Por fin pude, en el año 2013 aproximadamente, encontrar dónde podía estar la fuente de información que yo buscaba. Precisamente estaba en los juzgados, en los cementerios. Fundamentalmente fue el juzgado togado militar de Almería donde más información pude sacar. Esa misma información que tenían en el juzgado militar es la que utilizó luego la Iglesia Católica para la beatificación de 113 mártires, 113 sacerdotes y 2 obispos que mataron en Almería. Y entonces, en el mes de mayo de 2017, fue el proceso de beatificación. Y todo eso originó una publicación que hizo la Iglesia Católica en 2 tomos grandes, rojos, de color rojo, que le llaman la positio. La positio es la toma de posición de la Iglesia en este asunto. Ese fue Horda. Horda, desde luego, es un título que puede o no puede significar mucho. El que lo lea, pues que saque sus propias conclusiones. Pero se trata de familias que nacieron en 1850, a mediados del siglo XIX, nacieron por mi tierra de Chiribel y luego las casualidades de la vida le llevaron a coincidir, a confluir en Almería 150 años después. Uno fue un alto cargo de la Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Almería, muy famosa en aquellos años de la posguerra, el sacerdote Ricardo Pérez Reche. Y luego otras familias que tuvieron alguna relación con él y que también pues vivieron y murieron en Almería. Una mujer que dio protección a la gente que iba perseguido, sobre todo a las viudas, que tenía la casa allí también en Almería, en la calle Mariana, y que es un personaje importantísimo en la historia.
Ese es un libro que tiene solo 140 páginas, pero podría tener perfectamente el doble o el triple, porque materia hay para escribir todo lo que quieras de eso. En sumario bastante bien instruido, eso lo dicen los profesionales del derecho, yo tampoco soy muy... Pero de momento es algo parece que de garantía. Ajá. Este mañana se presenta en la Fondo Cultural Espín, la sala Fondo Cultural Espín. ¿A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Mañana, si ustedes tienen una cita con la lectura, ya lo saben, anóteselo, y con el amigo Luis Martínez Reche. Y se notó que en la pandemia tuvo Luis más tiempo de escribir. No, eso, yo el día 12 de marzo, el 12 o el 13 de marzo del año 2000, teníamos una tertulia parecida a esta, pero en la radio. Y estábamos allí en una habitación, no sé si conocéis Cadena Azul, era una habitación bastante pequeña y estábamos 4 o 5 personas. Cuando empezó a llegar noticias del peligro que estábamos teniendo encima con la pandemia, salimos y nos volvimos. Desde luego ya allí se cortó todo esto. Entonces, a mí me parecía que era un desperdicio vivir un hecho histórico tan importante y no escribir al día. Escribir al día significaba que yo me leía algunos periódicos por la mañana. Cuando salían, me escuchaba la radio, veía la televisión y entonces escribía sobre lo que veía y sobre mis propias reflexiones de lo que estaba ocurriendo. Incluso podía leer periódicos en inglés traducidos al español, y el sistema que llevaban de conteo, que la mayor parte de las veces no coincidían exactamente, no solamente los de Estados Unidos, sino los que se publicaban aquí en España, no coincidían con los datos que nos daba el gobierno de España en ese momento. Para mí fueron jornadas muy intensas, porque primero fueron 2 meses escribiendo todos los días, luego tuve un parón de 1 mes porque estaba cansado, la verdad, pero después seguí otros 2 meses y a los 2 meses corté y ya no seguí escribiendo, porque llegábamos a un momento que yo califico de incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa es que la pandemia ha dejado una especie de amnesia colectiva, como si esto no fuera a ocurrir más, como si la pandemia se pudiera sujetar con la vacuna, y expertos especialistas de virus que nombro ahí, como puede ser Pedro Cavadas, puede ser Mariano Barbacid, varios médicos de estos que nombro ahí, dijeron esto se puede repetir y se va a repetir. Y la vacuna no es el momento todavía para aprovecharse de ella, pero aunque no fuera el momento, parece ser que bastante gente se salvó como consecuencia de la vacuna. Es decir, el libro está para leerlo y reflexionar, Pues eso es a lo que invitamos ahora mismo a los televidentes de Comarcal Televisión, tanto con Horda como con COVID-19. Leerlo, reflexionar y sobre todo pues apoyar también, ¿no?, escritores de Lorca, y tiempo que sacan, como es el caso de Luis Martínez Reche. Este se presentará el 5 de junio, ¿no? El 5 de junio. Apuntado más, 5 sí, de junio. Sí. También en el mismo lugar. Posiblemente, casi con toda seguridad, en el mismo lugar. Pues llévate una carretilla grande, que vas a tener que llevar muchos ejemplares para venderlos, ¿vale? Es los difícil. Dos. ¿Es difícil? Bueno. Ese es un libro largo, y al ser largo es más caro que el otro. Bueno. La gente no estamos por leer mucho y menos gastar, pero bueno, yo aconsejo los 2 libros. Los 2 libros. Sobre todo el COVID lo aconsejo, como tú dices, no será una carretilla, pero creo que el que lo lea quedará contento. Seguro que sí. COVID-19, seguro que le vendrán a la memoria muchas circunstancias y muchos episodios que sufrimos durante esa etapa. Bueno, pues mucha suerte, Luis, estaremos pendientes. Muchas gracias. Nada, hombre, usted como siempre. Manuel Soler. Dígame. Trasvase, Tajo Segura. Estamos en el trasvase. Hay problemas, hay incertidumbre, hay inquietud, ¿no? Por ese anuncio, ¿no?, que se están haciendo desde la mancomunidad, desde diferentes posiciones, desde diferentes puntos, de que cerca de un 50% de recorte de trasvase, que puede suponer eso. Y bueno, los agentes se están movilizando, los responsables, los miembros de los ayuntamientos. Hay que decir en primer lugar que va a haber jaleo. ¿Va a haber jaleo? Sí. Seguro. Bueno, por eso te he mirado, digo, a ver lo que me dice Manuel. Seguro que va a haber jaleo, y vale. mucho, Bueno. y dilatado en el tiempo. ¿Sí?
Sí, Bueno, ¿cuál es la situación y por qué esta Bueno, en incertidumbre? primer- Ha dicho el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, que la comarca de Lorca, el Valle del Guadalentín, donde ahora pues, los televidentes están ahora mismo sintonizando Comarcal Televisión, dice que puede ser la más perjudicada por el cerrojazo. Bueno, eso lo debe decir cada alcalde en su municipio, pero la realidad, yo tengo que decir que Lorca no es la zona más perjudicada, porque, entre otras cosas, porque tenemos un mix de agua de diferentes procedencias y no dependemos en exclusiva del trasvase, ni mucho menos. Hay otras zonas que sí dependen más del trasvase, como es la zona del campo de Cartagena, por ejemplo. No tienen pantanos, tienen el trasvase y tienen pozos subterráneos. Nosotros tenemos agua de la planta desalinizadora de Águila, hasta la fecha 21 hectómetros cúbicos anuales. Tenemos agua de alguna, poca, pero alguna, no sé si son 2, 3 o 4 hectómetros de Torrevieja, de la desaladora de Torrevieja, y creo que va a ser, la comunidad de regantes está intentando ampliar, pantanos de Puente y Valdeinfierno, con el nacimiento de Ojos, que ahora, después de las lluvias de primavera, está dando un buen caudal. Hay que resaltar que el pantano de Puente, de una capacidad de 26 hectómetros, tiene 16 en este momento embalsados. La autorización que tenemos de Confederación Hidrográfica del Segura es para disponer, solo podemos disponer de 8 hectómetros anuales. Quiere decir que de momento tenemos agua embalsada para 2 años hidrológicos en Puente, a razón de 8, ¿no? Bueno, y luego tenemos la depuradora de Lorca, que está en La Hoya, que todos sabemos que ahora quieren incorporar el agua de los curtidos. De eso también vamos a hablar ahora. Porque Vale, también... pues entonces lo dejamos para la siguiente tanda. Bueno, pues de la depuradora también se consume en torno, ahora mismo no llega a los 3 hectómetros, parece ser que todos los indicios apuntan que se podría llegar a 4, un buen caudal y además gratis, es decir, se lo cedieron a la comunidad de regantes de Lorca. Me consta que no es gratis porque las analíticas, que luego por ahí muchos dicen, la analítica, el control estricto, bueno, pues el control estricto lo lleva la comunidad de regantes y paga la comunidad de regantes, pero bueno, se beneficia de un agua que está en condiciones para poder usarla en regadío. Bueno, tenemos los pozos subterráneos, que se vienen disponiendo también de 15, 20, 25 hectómetros anuales, dependiendo de cómo está la situación. Los pozos, cuando hay agua suficiente, pues se tienen parados o semiparados, y cuando hay sequía, pues cuando se tira de ellos, y ahí a lo mejor pues se puede llegar a 20, 25 hectómetros anuales. Es decir, que Lorca tenemos la suerte de disfrutar de agua de diferentes procedencias y no tener una dependencia exclusiva de una de esas aguas, ¿no? Por lo tanto, si falla una parte, si sacamos la conclusión, pues aproximadamente entre el trasvase puede ser próximo a 1/3 del consumo que tenemos cuando hay trasvases normales o con normalidad, como puede ser este año y el pasado, y sobre todo el año 2025, con la afluencia de lluvia que ha habido, pues ahora mismo han aprobado hace pocas semanas un envío para los meses de abril, mayo y junio de 180 hectómetros cúbicos. Eso no se había aprobado en toda la historia del trasvase. Creo que son 46 años los que está funcionando, jamás se había aprobado un envío, pero es que está por encima, los niveles de los pantanos de Entrepeña y Buendía están por encima de los 1.500 hectómetros cúbicos, por encima de los 1.550 incluso a día de hoy. Eso es el nivel 1, cuando más agua se puede traspasar, y en ese nivel los trasvases por ley tienen que ser de 60 hectómetros mensuales, y así está aprobado. Bueno, dicho esto, quiere decir que tenemos por delante un año hidrológico con seguridad de que no va a faltar agua de ninguna de las procedencias. También nos va a permitir poder dejar los pozos, el agua subterránea, algo tranquila, extrayendo poca cantidad. Algunas tendrán que sacar, porque vamos a ver, el que tiene un pozo tiene que pagar un mínimo de luz, etcétera, tiene unos gastos,
si ese agua la viene consumiendo la comunidad de regantes y no le compra ninguna, pues hay un problema. Se puede cerrar ese pozo, pueden hacerlo, en fin, creo que como por lo menos lo suficiente para que los propietarios puedan pagar los gastos fijos, seguramente sí que la comunidad de regantes lo hará. Pero bueno, se pueden descansar, se pueden dejar de descansar en parte y sacar menos agua subterránea, que más adelante, a partir de 2027, ahora diremos que va a haber un problema grave con las aguas subterráneas. Ahí estaban viendo imágenes de esas reuniones que ayer se producían en Murcia, organizadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, en la Cámara de Comercio de Murcia, donde han visto pues, miembros de la comunidad de regantes de diferentes poblaciones y también de zonas de la comarca del Valle del Guadalentín. Luis Antonio, reducción del 50% del agua para regadío, previsto, propuesta para 2027. Bueno, después de la exposición realizada por alguien que tiene autoritas, a veces socialmente reconocido, como dirían los romanos, en la antigua Roma, porque Manolo, pues en ese aspecto es una autoridad, y por tanto, después de la exposición que no ha realizado, pues poco más se puede decir al respecto. Y además con datos objetivos, sobre todo con el tema de la situación en la que se encuentran los pantanos, de donde debe proceder el agua que viene del trasvase. Bueno, a mí no me resulta extraña de que se haga esa propuesta, porque resulta que estamos encaminados dentro del contexto de una agenda determinada, en el que, bueno, pues yo me gustaría saber si estos políticos, muchas veces cuando hacen estas propuestas, no se percatan de algunas otras cuestiones. Durante la pandemia, sin ir más lejos, como hace un momento estaba hablando del COVID-19, nos dimos cuenta de que si pudimos comer, pues gracias al trabajo del campo, y que tuvimos pues, cerca pues, posibilidades de comer. Pero también nos hemos dado cuenta con el tema de la posible amenaza rusa, que somos deficitarios a nivel armamentístico, que no tenemos industria, que no tenemos la capacidad de tener independencia, digamos, para poder valernos por nosotros mismos, la Unión Europea, pero la Unión Europea vive en el mundo de los yuppies, en el que, bueno, me parece muy bien que queramos proteger el medio ambiente, me parece muy bien que queramos implementar políticas verdes, pero no que sea a costa del propio ciudadano y de la propia existencia de la vida del ser humano. Y yo todo esto, que con lo que quiero decir y reflexionar, es que, bueno, me parece muy bien que quieran hacer esa propuesta, pero si acabamos con el campo de la huerta de Europa, como lo han llegado a llamar esta zona, pues no sé yo si a los alemanes les va a seguir gustando los tomaticos cherry que tanto les gusta, se cultivan aquí en la región, y que luego, si vengan de Marruecos, posiblemente les guste menos, ¿sabes? Y luego dirán y añorarán la calidad que le ofrecía la calidad España, la marca famosa España, que muchas veces a algunos se le llena la boca. Y lo digo porque a veces alguien que tiene la suerte de viajar, a mí yo me siento muy orgulloso de ver, por ejemplo, los productos de una marca determinada de la región de Murcia, de conservas, no iré hasta aquí más, porque si no tampoco... Y la veo, por ejemplo, en Dubái, y es muy apreciada por los dubaití. Es decir, si esa marca de conservas murciana, en concreto de Alcantarilla, está ahí en esa zona tan lejana como es Dubái, pues porque resulta que también dentro de la cercanía de esa industria conservera hay un producto de gran calidad que se cosecha en los campos de la región de Murcia. Dicho todo esto, lo que vengo a decir, o que quiero decir, es, en primer lugar, que reflexionemos obviamente nuestros telespectadores, pero es que debemos de ser más prudentes a la hora de hacer ese tipo de propuestas, sobre todo cuando hace una semana tuvimos un apagón generalizado en este país y que todo apunta, salvo mayor investigación que está llevándose al efecto, debido al incremento sin las correspondientes medidas oportunas de control del aumento de las energías renovables, es decir, las energías verdes, en perjuicio de la energía, digamos, que perjudica el medio ambiente. ¿Vale? Sí, me parece estupendo que queramos proteger el medio ambiente, pero que no sea a costa de que nos quedemos paralizados como ocurrió hace una semana. ¿Y qué quiero decir con esto? De que los políticos muchas veces hacen muchos brindis al sol o muchas propuestas, pero sin pensar muy mucho o analizando en su caso lo que son las posibles consecuencias en el caso que se lleven a efecto esas decisiones. Como ha comentado Luis Martínez Reche, consecuencias de la reducción del 50%, hablan los representantes de diferentes ayuntamientos que estamos en una zona, la Huerta de Europa, en la que
hay una gran importancia al sector primario, que es el principal motor socioeconómico, y esto cómo puede afectar a esas empresas y al trabajo de muchísima gente. Bueno, yo sí que no estoy muy puesto en eso, pero me amarro un poco a las afirmaciones que hace Manuel Soler, en el sentido, por ejemplo, que de los 3 o 4 hectómetros cúbicos que servirían las depuradoras, que es gratis. Te he oído decir que sería gratis, después me parece que has dicho que no totalmente. A mí me parece que hay bastante triunfalismo en lo que se está diciendo de eso, porque yo no sé ahora mismo, en este momento, cómo están las fuentes en Vélez Blanco, por ejemplo, pero se estaban secando, se habían secado. Y ese es para mí el índice más evidente de que debajo falta algo y falta agua. Pues seguro que después de las lluvias tan intensas que han caído, eso se habrá repuesto y posiblemente espere un año bastante importante. Y luego, una cosa que ha dicho Luis, estoy totalmente de acuerdo, y es que nosotros vamos a producir muchísimo material que van a consumir en todo el mundo. Somos la huerta de Europa y el oasis de África y no sé cuántas cosas más. Pero si la política sigue permitiendo que entren de cualquier manera productos del norte de África, sin los controles sanitarios que se hace aquí en España, pues quizás estamos echando brindis al sol, me da la impresión. Fuera de eso, pues nada, es que si no se aprovecha el año de agua que hemos tenido, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero esto pasa como ese refrán que vemos en los bares: ha amanecido un día maravilloso, ya veremos si no viene alguien a fastidiarlo. Manuel, antes de hacer, efectivamente, sí, quería terminar también, para luego seguir hablando del asunto del agua, pero quería sobre todo hacerte una pregunta, Manuel. Esa propuesta que hay de reducción del 50%, ¿puede poner en peligro lo que son plantaciones o con los recursos que has dicho? Porque claro, aquí los empresarios, las comunidades de regantes están diciendo que es una barbaridad, que eso es imposible, que esa reducción no se puede consentir. Pero se pondría en peligro puestos de trabajo, se pondrían en peligro, eso depende de los recursos, de cómo estén los pantanos, si hay más lluvias o menos lluvias. ¿Se puede alterar ese 50%, no se puede alterar, o es un 50% que lo van a reducir fijo y ya está? Vamos a ver, Lorca, yo he dicho antes en mi intervención que no sería el municipio más perjudicado, porque hay otros que se perjudican más, porque por eso he explicado los diferentes caudales que tenemos de diferentes procedencias, ¿no? Pero qué duda cabe que si hay un recorte en el trasvase, Lorca sale muy perjudicada, está claro. Quizás no una de las que más, pero sí, se perjudica. Eso puede poner en peligro pues, la cantidad de producción que hay en la actualidad y puede poner en peligro miles de puestos de trabajo. Eso sí está claro. ¿Por qué? Porque si nos recortan al 50% el agua que nos está llegando del trasvase Tajo Segura, y hemos ido justito, sobre todo cuando hemos tenido periodos de sequía, todos sabemos que la comunidad de regantes ha tenido que racionalizar el agua, es decir, racionarla. ¿Por qué? Pues porque no había suficiente, no se podía dejar que los agricultores plantaran todo lo que quisieran, porque entonces se les podría secar una parte de esas plantaciones, y en ese caso siempre yo cuando estuve, desgraciadamente pasemos por una sequía importante, cuando estuve de presidente de la comunidad de regantes, ahora ha habido otra. Es cierto que a partir de la primavera, con las abundantes lluvias que ha habido, pues las cosas han cambiado, pero hasta ese momento hemos tenido una sequía fuerte. Y ahí se ha tenido que racionar el agua para que los agricultores no puedan plantar todo lo que quieran. Bueno, pues si nos quitan el 50%, que para regadío es el 50%, pero en el conjunto es aproximadamente un 40%, porque de los caudales que vienen de trasvase, 90 hectómetros anuales van destinados a abastecimiento para la población, y eso es sagrado, es decir, tiene preferencia sobre los regadíos, pero para el regadío se calcula que va a sufrir en torno a un 45 o un 50% de merma. ¿Por qué lo sufre? Vamos a empezar por ahí. Ahora mismo estamos en nivel 2, por las lluvias de primavera. En nivel 2 se trasvasan 60 hectómetros mensuales. Hasta la fecha, nivel 1. Hasta la fecha, en nivel 1,
estamos cuando las existencias de los pantanos de Entrepeñas y Buendía están por encima de los 1.300 millones de metros, de los 1.300 hectómetros cúbicos, perdón, de los 1.300 hectómetros cúbicos. Eso lo van a pasar a 1.600, es decir, tiene que haber una existencia de 300 hectómetros cúbicos más para poder estar en nivel 1 y que puedan venir esos 60 hectómetros mensuales. Después pasamos a nivel 2, que es lo más normal, lo más normal. El nivel 2, hasta la fecha, tenemos derecho a 27 hectómetros mensuales, tanto para regadío como para abastecimiento. Recordamos que el abastecimiento son 7 hectómetros y medio mensuales que tienen que ir a abastecimiento a la Mancomunidad de Canales del Tavilla en concreto. Bueno, pues eso baja de 27 a 18 a partir del año 2027. Y luego nivel 3, que es cuando tenemos sequía, hasta la fecha, con las reglas de explotación actuales, pueden venir 20 hectómetros mensuales. Va a bajar a 9 a partir del 2027. De ahí sale que hay una reducción del 50%, pero es más, hasta el momento, para poder traer agua en cualquier nivel, tiene que haber un mínimo de existencia en los embalses de la cabecera del Tajo de 400 hectómetros cúbicos. A partir del año 2027, esa cifra pasa a 531. Sí, por debajo de 531 de existencia no podrá venir agua ni para abastecimiento. Ese es el grave problema que nos plantea ahora una redacción que hay, un borrador que ha preparado el Gobierno y que aún no está aprobado. De ahí lo interesante de ejercer medidas de presión, y yo digo que cuanto más grande mejor, y que será continuada en el tiempo, porque este es un problema grave que no va a tener una solución simple. Y tenemos que apoyar todos, porque el campo, sobre todo en el Valle del Guadalentín, pues es una fuente de generación de empleo, de riqueza, que no podemos consentir. Yo no digo que lo perdamos, eso es un poco exagerado. ¿Por qué? Porque tenemos las otras cantidades de agua que seguiremos disponiendo de ellas, pero sí que en vez de crecer, se mermaría y como consecuencia tendremos menos ingresos, menos empresas, menos trabajadores en esas empresas, y eso no lo podemos permitir. Repercutiría en todo, como está comentando Manuel Soler. Bueno, pues primer bloque, dedicado con el tema del agua. Vamos a continuar hablando del agua y precisamente de esa noticia que tocábamos también el pasado miércoles, lo hacíamos muy ligeramente, pero que ahora también pues ha dejado alguna que otra también condición de conocer esas aguas de los curtidos, que antes eran desperdiciadas, que ahora se van a reutilizar. Hay algo de polémica también con esas aguas. Vamos a conocerlo, nada, en cuestión de unos pequeños segundos, después de los consejos publicitarios, los patrocinadores, que también son importantes aquí en El Vértice.